vamos a seguir hablando. Estamos en la resaca, ¿no es cierto?, del proceso electoral de ayer. El día después de mañana. Así es. Y bueno, hay que hablar del papel que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones en este primer tramo de la campaña. Hay que hablar desde el inicio de lo que ocurrió con dos candidatos que salieron y que, digamos, se recolocaron las fichas en el tablero a propósito de esto, de Julio Guzmán y de César Acuña. Hay que hablar de que la OMPE siguió resolviendo, el jurado siguió resolviendo tachas hasta días antes del día en que fuimos todos a las urnas, y que el sábado por la noche anunció cuál era la valla vigente para los partidos políticos. Hay muchos temas en materia de legislación, de derecho electoral, que hay que analizar y de lo que se debería hacer en adelante. Estamos con Julio Castiglioni, abogado especialista en derecho electoral. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablemos del Jurado Nacional de Elecciones. Entendemos pues que al jurado le tocó poner ejecutar una ley que fue aprobada tardíamente, pues, ¿no? Demoró un proceso ya abierto, demoradamente, ¿no?, por el Congreso de la República. Pero aún así, una actuación demorada que nos ha tenido en ascuas a lo largo de todo este primer tramo, ¿no? Efectivamente, la ley 30.414 se publica el 17 de enero del presente año y entra en vigencia el día 18, en la cual incorpora el artículo 42 a la ley de organizaciones políticas y modifica el artículo 3, que es el tema de la valla electoral. En cuanto al artículo 14, al artículo 42, perdón, creo que en ambos casos, en el artículo 42, el artículo 13 y toda la ley, no debió de haberse aplicado al proceso electoral. Nosotros fuimos de esa posición, toda vez que el proceso electoral había sido convocado en octubre. Sin embargo, ahí ¿hablas del tema de las sanciones aplicadas para Acuña y Guzmán? A Guzmán no se le aplica ninguna sanción. No, Guzmán simplemente para dejar claro el tema. Guzmán no pasa porque él hizo las cosas mal. Ok, clarísimo. O sea, él no se inscribió bien y en consecuencia no pasó. Está bueno decirlo, porque a propósito de que Guzmán se fuera a Estados Unidos a hablar con representantes de organismos internacionales a quejarse de lo que había pasado, tenemos al señor Almagro diciendo elecciones semidemocráticas, ¿no es cierto? Y enrareciendo el ambiente. Totalmente desubicado el señor Almagro, y yo espero que en el próximo proceso electoral presidencial, si tiene el atrevimiento el señor Guzmán de postularse, la población peruana debe castigarlo severamente y no votando por él, porque ha sido un promotor para desacreditar al país. Desprestigiar al país, ¿no? En forma internacional, a diferencia del señor Acuña. El señor Acuña lo retiraron y se fue tranquilo. Claro. Y no hizo ninguna pataleta ni rabieta, y más aún cuando Guzmán sí estaba en falta de que no había hecho las cosas correctamente en inscribirse en el ROF. Creo que la norma no debió de haberse aplicado porque se publica el 17 de enero y el proceso electoral fue convocado en octubre. En consecuencia, ya era una norma que... no se pueden cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Era una norma que de por sí ya traía un problema al proceso electoral. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 estableció de que la ley no tiene ningún dispositivo de su vigencia, o sea, una vacatios leyes que prorroga su vigencia, y aplica el artículo 103 de la Constitución en el sentido de que las leyes entran en vigencia al día siguiente de su publicación y se aplican a las acciones jurídicas existentes. O sea, tomada esta decisión, el Jurado Nacional de Elecciones ratifica en el caso Acuña y dice, en consecuencia, si la ley está vigente, el señor Acuña está en una infracción de carácter administrativa porque ha entregado dádivas y es separado del proceso electoral. Hasta ahí todos nos quedamos, y este artículo 42 que incorpora a la Ley de Organizaciones Políticas ha traído más de un problema al Jurado Nacional de Elecciones. Y es cierto lo que ustedes señalan, ha habido informes orales hasta el día viernes. Así es. El día viernes, que ha sido el día 8, y el día 9 el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido resoluciones sin informe oral de aquellos casos donde hubo falsedad, en la cual se estaba disponiendo la anotación marginal. O sea, y el día 9 el Jurado Nacional de Elecciones saca esta resolución 371, en la cual dice que la valla que establece el artículo 13 de la ley 30.414, que es el 5%, pero si hay
alianzas por cada agrupación política es un punto más. Claro. Entonces, nosotros sabíamos que había una alianza del Partido Aprista Peruano con 2 agrupaciones políticas que deberían tener 7. Sabíamos que existe una alianza de APP porque la alianza, la valla electoral es en base a la lista parlamentaria, que también tenía con 2 agrupaciones políticas, Somos Perú y la agrupación política de Pastor Lai, que también debería tener 7. Y había una alianza electoral que se retiró posteriormente y hay que aclarar más adelante su situación de UPP con Solidaridad Nacional. Es curiosa la lectura del Jurado Nacional de Elecciones para aplicar la ley, sí, en un caso, a Acuña con la sanción que establece, pero en el caso de la valla electoral queda vigente lo anterior. Exacto. O sea, ese doble arrasero. Pero no es un razonamiento distinto porque en el caso de las dádivas se estaban dando después de que se haya ya determinado que la ley estaba vigente. En cambio, la decisión de los partidos de unirse era anterior a la adopción de la ley. Cuando ellos entran en competencia, esta nueva ley todavía no estaba vigente. Igual que cuando se convoca al proceso electoral en octubre, la ley no estaba vigente. Y en consecuencia, las reglas de juego no deberían de haberse cambiado para el proceso electoral. O sea, el jurado... A defensa del jurado, el jurado dijo que no se promulgara esa ley. El Ejecutivo la devuelve al Congreso y es el Congreso en el que insiste. Sí, estoy totalmente correcto. El Congreso es el gran responsable del señor Iberico. ¿Y por qué digo el señor Iberico? Porque él dice, yo no tenía facultades de convocar a una legislatura extraordinaria. Perdón. Pero él es el presidente del Congreso y él hace la agenda. Al ser observada la ley por el presidente de la República, sencillamente él no lo ponía en debate. Y llamaba a junta de portavoces, que son los representantes de cada bancada. Esta ley ha sido observada por el presidente de la República, no hay que discutirla en esta legislatura, la discutimos después. Y todo zanjado, o sea, la ley no se discutía, ellos no insistían en forma descabellada con la ley no se publicaba, y el jurado en ese momento, sí hay que ser muy hidalgos de reconocerlo, le insiste al Congreso, hágame una precisión sobre la vigencia de la ley. El Congreso no le hace una precisión sobre la vigencia de la ley y el jurado dice, la ley se aplica. Pero tan igual como en el caso del artículo 13, el jurado ha hecho la interpretación diciendo si las alianzas se formaron en el mes de diciembre, la ley se publicó en enero, pudo haber hecho la interpretación porque está facultado. La ley le permite, la Constitución le permite al ministro de Justicia en materia electoral, pudo haber hecho la interpretación en el sentido de que la ley 30.414 no era de aplicación a este proceso, toda vez que el proceso había sido convocado en octubre. Y en consecuencia no se aplica. Y nadie le hubiera dicho nada al Jurado Nacional de Elecciones. Y nos hubiéramos evitado todo el problema de las exclusiones. O sea, hasta que se han estado viendo hasta el último momento. Entonces, pecó de legalista, de la ley es la ley y se cumple. El Jurado la ley Nacional se cumple, pero después, digamos que se enredó en su propia interpretación. Claro. Porque dijo, la ley es la ley, y la ley se cumple, duras lex ex ley, y les decimos los abogados para jactarnos de que sabemos el latín, y entonces pecó de legalista, aplicó la norma, pero posteriormente para la valla del 5% y el 1 más 1, que eran 7%, dice no, solo se aplica el 5%. Y ahí es donde se interpreta, entonces, como dicen en redes sociales, es que se ha hecho para favorecer a la... Se hace una interpretación de una sola norma de 2 diferentes maneras. Y no hay ninguna disposición transitoria en la ley, como lo reconoce el propio Jurado Nacional de Elecciones, que diga, entra en vigencia los artículos tales, y los artículos tales no se aplican para el presente proceso electoral. O sea, no se puede hacer diferencia ahí donde no existe diferencia. Entonces, no hay una diferencia que se establezca y el Jurado Nacional de Elecciones emite esta ley, efectivamente, esta resolución, la resolución 317, el día 9, en la cual dice pues que no se aplica el 1 más 1, y solamente estaremos con el 5% de la valla electoral. ¿Hubieron tachas que se quedaron en el tintero, que no se llegaron a revisar, o se llegó a revisar todas las que ingresaron? A ver, las tachas tienen su periodo de preclusión. Una vez que se publican las listas, después de haber sido admitidas, hay 2 días para tacharlas, y el Jurado Electoral Especial la resuelve y el Nacional. Las tachas se vieron todas. Las que no se han visto, y hay varios pedidos de exclusión que no se han visto. O sea, que no se... Pero esto sí hay que ser también muy honestos en decir las cosas. No se han visto, no por parte del Jurado Nacional de Elecciones, no se han visto en los jurados electorales especiales. O sea, los jurados electorales... ¿Falta de tiempo? Falta de tiempo, dejadez... Pero eso favorece a algunos y perjudica a otros, ¿no? Obviamente. Los que fueron juzgados
y tuvieron una sanción frente a los que ni siquiera se vio su caso. Es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro lamentablemente demostró que no estaba a la altura de las circunstancias, porque si yo tengo un informe de la Dirección Nacional de Fiscalización donde me dice que no hay infracción a la norma, ¿para qué abro procedimiento administrativo sancionador? Yo ya no debería abrir. Saco una resolución, no al lugar de la apertura del procedimiento administrativo sancionador. Y quien crea conveniente, el denunciante, el solicitante, podría apelar al nacional. O sea, hicimos un doble trabajo en el caso del señor PPK, por decir un nombre. No quiero hacer proselitismo ni nada por el estilo. Dicen, no hay infracción, y le abrieron proceso. El señor García, no hay infracción y le abrieron proceso. Entonces, no hay lógica. Claro, chambearon doble. Exacto, no hay lógica, ni siquiera un debido procedimiento administrativo, porque si la Dirección Nacional de Fiscalización me dice, señor, no hay infracción a la norma, lo que deberían es sacar una resolución, un acto administrativo, señor, en base al informe de quien debería sustentarme la sanción, me dice que no, en consecuencia... Y rápido lo paso a segunda instancia. No, lo archivo. Claro, lo archivo, pero y si apelan, sube, si no apelan, no sube. En consecuencia, lamentablemente, el Jurado Electoral Especial entrampó mucho el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, y eso sí ha sido un problema. Y cuando hablamos de estos temas, no es que estemos echando sombras al proceso electoral que se llevó a cabo el día de ayer, que para mí ha sido impecable. Más allá de nuestras cosas internas, etcétera, no ha habido quema de ánforas, no ha habido quema de locales, no ha habido muertos en el propio proceso electoral. Lo que ha habido es estos actos de salvajismo del terrorismo que cuando se estaban transportando el material electoral. Pero en el momento del sufragio electoral no ha habido ninguna contingencia. O sea, de eso tenemos que felicitarnos como país. Eso nos dice muy bien a nivel internacional. Nos dice muy bien que el señor Santos haya participado en el proceso. Nos dice muy bien que el señor Santos estando en la cárcel, haya salido al debate. Nos dice muy bien que el señor Santos, estando en la cárcel, ha sacado cerca del 4%. O sea, que aquellos que nos querían ponernos como una republiqueta, que nuestras elecciones son semidemocráticas, y la asistencia masiva el día de ayer de la población a sufragar, con los problemas que han habido del voto electrónico. Yo esperé 3 horas y media, pero igual. O sea, con esos problemas, ayer ha sido una votación importante, interesante. El país ha vivido una fiesta democrática y eso me parece interesante. Pero lo que nosotros decimos estas cosas para corregirlas, para que no se vuelvan a cometer en el próximo proceso. El tema de los partidos que no pasaron la valla electoral y aquellos que en las semanas previas se retiraron porque sabían que no lo iban a pasar. Esa es la jurisprudencia internacional que dice, yo imagino que sería poco democrático de decir una semana antes no te puedes salir ya de la elección. O sea, tienes que quedarte hasta el final. Sería poco democrático, pues, obligarlo. Pero vamos, ¿hay jurisprudencia respecto a esto? ¿No? O sea, porque uno se queda y no pasaron y ya perdieron y los otros, uy, me salvo, pero no tienen representatividad. Vivo, ¿no? Sí, claro. La norma dice, esta norma dice que pierdo mi inscripción cuando no participo en 2 procesos electorales. Y la norma anterior dice que me puedo retirar, pero no dice cuándo, sino que esto tiene que ser, la resolución del jurado tiene que ser hasta 10 días antes de los comicios electorales. Pero es bueno que una persona se acostumbre a fijar posición. Mi posición es que, presentada la solicitud al jurado electoral especial, la califica, o sea, me encuentra apto, la publica, estoy sujeto a tachas, paso las tachas, estoy en carrera. Si me retiro estando en carrera, para mí ya competí, para mí ya estoy en el proceso. Claro. Hay algunos que dicen que no, algunos dicen no, que para mí para ellos es que ir al sufragio. Claro. Entonces, yo creo y estoy convencido de la tesis que sostengo, porque pasé todos los procesos, a mí nadie me sacó nada. O sea, me estoy retirando por cálculo político, porque no he pegado no he sintonizado con la población electoral y porque me conviene para no perder mi inscripción. ¿Y este retiro se cuenta como una no participación? Exacto, se contaría como una no participación. Me queda un chance más. Le quedaría un solo chance porque la ley habla de 2 chances. En consecuencia, para mí sí debería aplicársele, porque si no, pues estamos hablando de malos precedentes. Le pongo 2 ejemplos. El Partido Nacionalista Peruano apelaron la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, apelaron al Jurado Nacional de Elecciones de su retiro. El Nacional lo confirmó, para mí no debió haberlo confirmado, pero bueno, lo confirmó el Nacional. ¿Quiénes apelaron? Las personas que se sintieron utilizadas y que deberían estar en la lista y que querían participar.
en el partido Solidaridad Nacional. Apelaron también la decisión del retiro. ¿Quiénes apelaron? Los invitados a esta agrupación política. Y fue al Jurado Nacional de Elecciones que resolvió. Es decir, convocaste gente, armaste listas, hiciste proceso electoral interno, bien o mal, con delegados, etcétera, hiciste propaganda, y cuando ves que la sintonía con el electorado no te va bien, terminas por retirarte y dejas de lado a todo este conglomerado de personas que han estado tras tuyo, tus listas, etcétera. Y además es una burla pues al sistema electoral. Claro. En consecuencia, creo que sí se les debe aplicar la norma, que ellos participaron en el proceso electoral porque pasaron todos los requisitos y se retiraron ya por voluntad de ellos, al cálculo de ellos, y como tal debería aplicárseles... ¿Y la ley deja una ventana para esa interpretación? El jurado administra justicia en materia electoral, y el Jurado Nacional de Elecciones está en la plena facultad de poder hacer la interpretación correspondiente. Queda ese tema de los diferentes temas que hay, que ese tema que va a tener que interpretar qué pasó con aquellos que se retiraron cuando habían pasado todos los filtros. Finalmente, hay partidos que no pasaron la valla. Ahora lo que les queda para volver al escenario político es volver a recolectar firmas, presentar sus planillones, pasar por todo este tema. Pero el trámite es más complicado. La mayoría de las... ¿Por qué tenemos tantas agrupaciones políticas? ¿Por qué teníamos 19 y terminamos en 10? Porque la mayoría de ellos se sacaron su inscripción cuando se pedía el 1% de firmas de los electores que sufragaron en el último proceso electoral. Posteriormente se elevó a 3%. Esta ley lo eleva a 4%. Por lo cual, para mí debería ser 5. Para mí debería ser 5 y una persona no puede firmar 2 veces. O sea, tiene que hacer una verificación del RENEC. Entonces, ya el proceso de recoger firmas es mucho más complicado y es mucho más difícil a nivel nacional recoger el 4%. Requiere una organización. Ya requiere una organización, claro, una estructura, ya no simplemente 4 muchachos entusiastas que pueden ir por ahí a algún sitio recogiendo firmas. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta tarde.